Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy voy a hablar sobre la fiesta de la Divina Misericordia, porque la imagen es vinculado de manera estrecha con esta fiesta. Jesús pidió a Santa Faustina que veneremos su imagen en ese domingo. Entonces vamos a profundizar ese tema. Empezamos como siempre con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos con la luz de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestras mentes y corazones. Danos una confianza en tu misericordia para recibir todo el amor que quieres darnos, y particularmente que recibamos el cumplimiento de tus promesas para nosotros en esa devoción en el Domingo de Misericordia. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesús nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que el mensaje de la misericordia es distinto a la devoción a la misericordia. El mensaje de la misericordia de Dios es el Evangelio mismo, es lo que encontramos en la Biblia. Pero Jesús, a través de sus revelaciones a Santa Faustina, dio 5 herramientas específicas para que podamos crecer en nuestra confianza en su misericordia y así recibirla mejor y después compartirla mejor con los demás. Ahora, voy a nombrar los 5, ya había hablado de la imagen, pero si vamos como en orden, es como una palabra en inglés, un pájaro, que se llama finch. Fiesta, imagen, novena, coronilla y hora. Son las 5 maneras que Jesús indicó a Santa Faustina para que podamos de manera muy concreta confiar en su misericordia, recibirla y después compartirla. Ahora, empecé con la imagen porque es lo que quizás es más común para nosotros. Vemos las imágenes de Jesús misericordioso por muchos lugares ahora en el mundo. Pero Jesús primero pone en relieve la importancia del domingo de la Divina Misericordia. Y ahora, probablemente ya sabemos de la promesa de que la persona que recibe la Santa Comunión en ese día, en estado de gracia, recibe el perdón de todos sus pecados y también la remisión de su castigo temporal, es decir, su tiempo en purgatorio. Y es una gran promesa. Es lo que es, en algún sentido, el efecto de una indulgencia plenaria. Porque no solo nosotros necesitamos el perdón de los pecados, pero también necesitamos reparar los efectos de nuestros pecados. Pero quiero hoy hablar un poco más sobre ese tema, en particular lo que es la promesa, y también sobre el domingo en general, porque es un día donde Jesús prometió que iba a derramar todas las gracias desde el cielo, como torrente de lluvia, un diluvio de su gracia para con nosotros. Ahora, como católicos, nosotros entendemos que el pecado lleva 2 efectos. Primero es la culpa, es decir, el hecho de que hemos cometido el pecado. Y el efecto de esto es que hemos roto nuestro vínculo con Dios, que no estamos en comunión con Él. Y el efecto, vemos de manera muy concreta, es la pérdida de la gracia santificante, es decir, la presencia del Espíritu Santo, quien vive en nuestros corazones. Ahora, esto se restaura a través del sacramento de la confesión. Ahí nosotros confesamos los pecados mortales y haciendo esto por la absolución del sacerdote, el Padre nos restaura al estado de ser sus hijos, restaura a nosotros al estado de nuestro bautismo. Por eso la confesión es como la renovación de nuestro bautismo. Pero el bautismo tenía un efecto aún más, y es no simplemente el perdón de todo pecado, sino también la remisión de todos los efectos de nuestros pecados, es decir, el castigo temporal.
Y esto no es lo mismo lo que pasa en la confesión. Sí, en la confesión el sacerdote, después de escuchar los pecados, da al penitente una penitencia. Es una manera de reparar el daño que hemos hecho a través de nuestro pecado. Porque si comparo, por ejemplo, el pecado con un chico, entendemos la diferencia entre esos dos. Si usamos un ejemplo de un chico de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿no? Solemos jugar a béisbol afuera. Y justo con las pelotas, que son duras, podemos lanzarlas y a veces no las lanzamos de la mejor manera. Podemos quebrar ventanas y esto ha pasado muchas veces. Y bueno, un chico puede acudir a su vecino y pedir disculpas por haber roto su ventana. Y así se restaura el vínculo, porque el dueño le puede perdonar y decir, te perdono por lo que has hecho. Pero la ventana todavía se queda rota y tiene que ser reparada. Y esto es lo que pasa con el castigo temporal. No es que Dios desde el cielo mira y quiere castigarnos aún más, porque de hecho Santo Tomás de Aquino aclara que el castigo peor del pecado es el pecado mismo. La miseria peor que podemos experimentar es el mismo hecho de pecar, de estar fuera de comunión con Dios. Por esto, la primera tormenta o la primera pena del infierno es la pérdida de Dios, la ausencia de Él en nuestros corazones. Pero también sabemos que el pecado tiene efectos muy prácticos, como esa ventana rota. Y si imaginamos ese chico, él necesitaría justo ganar dinero para poder pagar al dueño para que compre una nueva ventana, porque suponemos que en Estados Unidos hay lugares donde el invierno es muy fuerte. No podría pasar todo el año con una ventana rota y permitiendo que entre el aire frío. Tendría que repararlo. Entonces, esto es el sentido de tener la penitencia en la confesión, y es una parte integral de la confesión. Sí confesamos nuestros pecados y sí Dios nos perdona gratis, pero ahora tenemos nuestra parte de reparar el daño que hemos hecho. Pero podemos, por los méritos de Cristo, méritos de los santos, recibir una indulgencia, es decir, que Dios mismo se ocupa del daño que hemos hecho en nuestros propios corazones, porque el primer efecto del pecado es lo que hemos roto nosotros mismos, y también en los demás. Ahora, en la iglesia podemos ganar indulgencias cada día. Hay muchas maneras, hay todo un libro del Vaticano que indica las maneras de ganar indulgencias. En general, siempre exige que estemos en estado de gracia, por eso la confesión, que recibamos la Santa Comunión, tenemos que hacer el acto que gana la indulgencia y tenemos que rezar por las intenciones del Santo Padre. Y también tenemos que estar desapegados, no podemos tener un apego al pecado. Ahora, eso quizás es la condición más difícil, porque obviamente podemos confesar nuestros pecados, pero todavía podemos tener un apego al pecado. Y yo explico según un ejemplo de San Francisco de Sales, que él dice que si uno podría imaginar un enfermo que recibe el orden de su médico de no comer melones, que era su fruto favorito, pero ahora se da cuenta es alérgico a esos melones. Pero aun si él no come los melones, él tiene un deseo profundo y fuerte en su corazón, que lo más rápido posible podría comer un melón otra vez, y que si no fuese por el orden de su médico, lo comería sin dudas. Así nosotros a veces sabemos que no debemos pecar, pero si nosotros pudiéramos pecar sin pecar, sin infligir el castigo, lo haríamos. Eso es el apego al pecado, porque justo para ser purificado totalmente del pecado, del daño que nos hace, justo parte del daño es que sigo deseando el pecado, ¿no? Entonces necesitamos ese desapego, es de dejar por completo el pecado, no solo de abstener de cometer el acto del pecado, sino también de permitir que el Espíritu Santo purifique nuestros corazones para que no queramos pecar. Ahora, al fin de cuentas, ¿qué es el origen
que es la fuente de todo pecado. El catecismo, cuando tiene el párrafo, casi como 396 si recuerdo bien, dice que el pecado original tenía como su origen la falta de confianza en Dios y su bondad, y eso se manifestó de manera concreta a través de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, todo pecado tiene como su raíz esa desconfianza. Por eso no es nada que Jesús puso, como dije, al fin de la imagen, debajo de sus pies, la firma, porque de hecho no es parte de la imagen. Jesús pidió que firmemos la imagen con nuestra firma, nuestra letra, diciendo que Jesús, en ti confío. Y así entendemos que lo que Jesús promete el domingo de misericordia es la remisión del pecado y la remisión de la pena temporal, del castigo temporal, que Él mismo se ocupa de reparar lo que ha roto nuestros pecados. Necesitamos nosotros, para recibir esa promesa, necesitamos la confianza. Porque las promesas de Dios, dice Padre Ignacy Różycki, quien fue un teólogo importante, escribió todo un comentario para la canonización de Santa Faustina sobre su vida, sobre el diario, y él dijo que las promesas de Jesús sobre todo en cuanto a la devoción a la misericordia, sea promesas sobre la coronilla, domingo de misericordia, siempre dependen de nuestra confianza. Porque no es algo de magia, de que, bueno, Jesús lo dijo, yo hice las cosas externas y así automáticamente me lo da lo que prometió. No, es necesario que yo justo confíe en Él. Y así me desapego del pecado, porque si todo pecado tiene su origen en la desconfianza, entonces en confiar quito de mí las raíces del pecado. Y a través de la confianza, Jesús asegura, recibimos su misericordia. Y cuanto más confiamos, cuanto más recibimos de su misericordia. Entonces, la manera de recibir esa promesa, domingo de misericordia, es de pedir una confianza más profunda, para que cuando recibamos Él en la Santa Comunión, recibamos no simplemente la hostia física, sino la realidad de su amor para nosotros. Y ahí es una enseñanza bien importante de San Tomás de Aquino. Él en su Teología de los Sacramentos dice que hay diferentes como partes integrales de los sacramentos. Lo material, es decir, el pan y el vino que proveemos al altar para la transubstanciación, y después la realidad de su cuerpo y de su sangre en lo que es la forma del sacramento, que parece como pan, pero no es pan. Pero aún más allá de lo que vemos, como la forma del sacramento, hay la realidad interior, eso, la gracia que recibimos a través de la Santa Comunión. Y él dice que aun si no hay muchos que reciben la hostia, que objetivamente es la persona de Jesús, su cuerpo y su sangre, no todos reciben la realidad que eso contiene, y es todo el amor que Él tiene para nosotros. Y ahí es el clave, porque no es simplemente el hecho objetivo de que yo recibí la comunión en mi lengua, sino que yo estoy intentando disponerme con confianza a recibir todo lo que esa hostia contiene. ¿Y qué contiene esa hostia? Todo el mar de su misericordia. Y si de verdad yo recibo esa realidad, ¿cómo puedo yo quedar con pecado? Porque justo su misericordia es lo que me limpia de pecado y después repara todo el daño que el pecado ha hecho a mí y a los demás. Pero eso es lo importante, que vemos la promesa de Jesús como desde adentro, desde la realidad interior de nuestros corazones. Porque si no, como digo, lo vemos como algo de una magia que Él dice y después hacemos y algo mágico pasa. No, pero no es algo mágico, es lo que pasa cuando nos disponemos bien para recibir a Jesús. Ahora, más allá de ese domingo en concreto, que es un domingo importante, es el domingo que después de la Pascua, el octavo día después de la Pascua, y según el Antiguo Testamento, ya los judíos tenían esas octavas, porque las fiestas eran tan grandes que entendían que no se puede celebrar esas fiestas solo en un día, porque la Pascua es el centro de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Jesús. Y por eso nosotros celebramos la Pascua no solo el domingo de Pascua, sino a lo largo de la semana,
Y todos los días son Pascua, de igual al domingo de Pascua. Por eso decimos hoy en la plegaria eucarística que hoy Jesús ha resucitado del sepulcro. Pero si el domingo de Pascua Jesús, la persona histórica, Jesús de Nazaret, resucitó de entre los muertos, ¿qué quiere decir el octavo día? Unas cosas. Primero, que es el día cuando nosotros todos vamos a participar de su resurrección. Y por esto un padre de la iglesia dice que el octavo día de la Pascua es el día más grande de la octava. Es una cosa grande. Obviamente no porque nosotros somos más importantes que Jesús, sino porque es una cosa más grande, que no simplemente Jesús resucita, sino todos nosotros, todo su cuerpo, toda la iglesia resucita con Él a participar en ese misterio. Porque eso es la razón que murió y resucitó, para que nosotros participemos también, no simplemente para que Él tenga vida. Eso primero. Segundo, Padre Serafín, el Padre Mariano, que era vicepostulador de la causa de Santa Faustina, él explica que 7 días representa el tiempo en este mundo. Por esto Dios creó el mundo en 7 días y descansó el séptimo día. Y el séptimo día, el sábado, es el día que esperamos entrar en su descanso. El octavo día, si esos son los 7 días de la primera creación, el octavo día representa el día de la eternidad. Representa el comienzo de la nueva creación, lo que nosotros llamamos el cielo. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros como católicos? Que es el día que Jesús va a volver. Es el día de la segunda venida. Y no es por nada que Jesús quiere que ese día, el octavo día, esperando que Él vuelva al fin de los tiempos, que pide que lo recibamos en estado de gracia. Es la mejor preparación para su segunda venida. A veces nosotros pensamos que necesitamos hacer muchas cosas para preparar por su segunda venida, pero lo esencial es confesar nuestros pecados y recibir la Santa Eucaristía, porque si lo recibimos a Jesús ahí, de buena manera, en estado de gracia, vamos a recibirlo cuando vuelve en la gloria. Y no tenemos nada que temer, porque para nosotros va a volver como nuestro Salvador, como el Señor misericordioso. Por esto es tan importante la promesa de Jesús, porque la iglesia tiene que ser inmaculada para que Él vuelva. Como la Virgen, tengo ahí el icono de ella, la Virgen fue inmaculada y así preparada para la encarnación por su primera venida. Todo lo que padece la iglesia, y vemos eso en el libro de Apocalipsis, todo lo que padece la iglesia es una purificación, porque sabemos, la iglesia es santa, pero llena de pecadores, y no somos todos santos. Por eso el Señor permite la purificación, ¿para qué? Para purificarnos de pecado, hacernos inmaculados y así preparados para su venida, como era María para su encarnación. Porque Jesús no quiere venir para castigar, aun si Él sabe que algunos lo van a rechazar y sí va a castigarlos por su desobediencia. Pero Él dice, no quiere venir para juzgar. A Él no le gusta castigar. A Él prefiere hasta abrazarnos con misericordia y sanar nuestras heridas. Y por esto, para preparar por su segunda venida, ¿qué está haciendo Jesús? Dándonos un diluvio de gracia. Por eso su promesa, que en ese día se abren todas las puertas del cielo para derramar todo el mar de su misericordia sobre nosotros. Yo, asistiendo a las misas cuando era todavía seminarista en el santuario de Stockbridge en Estados Unidos, sí, yo vi el diluvio de nieve, de agua, muchos años, y pensaba justo es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Pero eso es lo importante, que Jesús muchas veces quiere darnos más gracia que somos dispuestos a recibir. Eso es la paradoja. No que Jesús no da suficiente, sino da de más. Y nosotros todavía no tenemos suficiente espacio para recibir todo lo que quiere dar. Por eso la purificación, porque necesitamos crear más y más espacio para recibir más y más de lo que Él quiere darnos. Ahora, en ese domingo de misericordia, nosotros nos acercamos a recibir a Jesús con esta confianza en su promesa. Ahora, a veces se compara la promesa de Jesús con la indulgencia, y hay varias interpretaciones, aun entre mis propios hermanos en la congregación de los Padres Marianos.
Pero yo simplemente diría esto, uno no tendría que ver alguna oposición entre la indulgencia plenaria concedida por Juan Pablo II y la promesa de Jesús. Creo que la indulgencia que Juan Pablo II dio a nosotros por participar en el domingo es el cumplimiento práctico de lo que es la promesa de Jesús. Es la manera que la promesa de Jesús se hace real en la iglesia según el canal de autoridad de la iglesia, porque Jesús actúa a través de su cuerpo, que es la iglesia, no de manera independiente. Entonces es la manera concreta que llega a nosotros esa promesa de Jesús. Entonces podemos acudir con la confianza que Jesús quiere cumplir la promesa. Y obviamente Jesús en su promesa no pide que confesemos. Al menos 2 veces no pide la confesión, la tercera vez menciona la confesión. Pero lo importante aquí es que tenemos que estar en estado de gracia el domingo de misericordia. Eso es lo esencial. No tenemos que confesarnos el mismo día de misericordia, porque justo a veces el sacerdote sea aún más ocupado ese día y no siempre podemos lograrlo. Pero si podemos hacerlo antes, después está bien. Lo mínimo es recibir a Jesús en la Eucaristía en estado de gracia. Por eso podemos confesar mucho antes también y así también recibir lo que Jesús promete. Ahora, habiendo recibido esa misericordia, es importante después de ese domingo comprometernos a compartir esta misericordia. Porque una cosa es recibir, y todos nosotros queremos recibir, y es bueno. Pero Jesús dijo a Santa Faustina que como Él quiere que veneremos esa imagen de la misericordia en Domingo de Misericordia, Él dice que esta imagen también debe ser recordatorio de su compromiso de practicar la misericordia. Porque Él no solo exige la confianza en su misericordia, pero también obras concretas de misericordia. Por eso es importante que si de verdad recibimos todo ese mar de misericordia, permitamos que ese mar también fluya hacia los demás, porque eso es la señal que de verdad hemos recibido su misericordia. Porque cuando de verdad recibimos eso, vamos a querer, no que tenemos que compartir su misericordia por regla, sino vamos a querer, porque vamos a rebosar de su misericordia. Y así Él dice a Santa Faustina que si ella acude a Él con confianza, Él le va a dar aún más gracia, más misericordia que ella pide, de tal punto que ella va a rebosar de su misericordia para los demás. Y eso es el efecto, que la experiencia de su misericordia tanto me cambia que cuando salgo de ese encuentro con Jesús, yo puedo compartir lo que he recibido con buena gana. Porque nosotros compartimos las cosas buenas con los demás automáticamente, sea comida buena, sea experiencias lindas, automáticamente con gozo compartimos lo que hemos recibido, experimentado. Y debe ser lo mismo con la misericordia. Compartemos esa misericordia con los demás. Ahora, pidamos a Santa Faustina, quien participaba en esos domingos de misericordia desde el comienzo, pidamos de ella pueda crecer en esa confianza. Porque como digo, una cosa es cumplir exteriormente lo que Jesús pide. Otra cosa es crecer interiormente a confiar como ella, confiar también como la Virgen en esa misericordia de Jesús para recibir todo lo que Él quiere darnos y también compartir todo esto con los demás. Por la intercesión de la Virgen, la Madre Misericordia y Santa Faustina, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y también pido que recen por mí, para que yo mismo confíe más en su misericordia.